Hola, buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a analizar un subtema respecto de la materia de metrología y normalización correspondiente a la Academia de Ingeniería Industrial. Les saluda con afecto Juan Carlos Aranda Martínez. Bien, vamos a realizar el día de hoy mediciones, ¿sí?, básicas en pulgadas, ¿sí? Para ello primero debemos de definir cómo se compone una pulgada. A diferencia de los centímetros, recuerden que en el sistema inglés, el que maneja pulgadas, no existe una parte más pequeña que pulgadas, ¿sí? Es decir, no existe como en el sistema internacional de medida, que son centímetros, milímetros, o primero metros, centímetros y milímetros, ¿vale? En la pulgada solamente existe la pulgada, por eso se puede dividir en las partes que uno decida. Bien, entonces vamos a realizar un ejemplo ilustrativo acá en esta pequeña lámina, ¿sí?, en donde vamos a dividir a la pulgada. La pulgada primero la podemos dividir en una mitad, ¿vale? Si nosotros dividimos la pulgada, recuerden que de este segmento a este sería la pulgada, ¿de acuerdo? Ponemos aquí el número 1 porque es la unidad. Recuerden que esto es algo representativo, no significa que esto equivalga a la pulgada, ¿vale? Entonces, si yo divido la pulgada en dos partes, ¿sí? Entonces exactamente en la mitad, aquí sería media pulgada, ¿verdad? Sería media pulgada. Ahora, si yo divido a esas dos partes, ¿sí?, nuevamente, entonces tendremos cuatro partes, ¿verdad? Es decir, podremos decir que la primera parte va a ser el primer cuarto, la segunda va a ser el segundo cuarto, y pero como acá ya tenemos dos, aquí estaríamos realizando 2 entre 4, ¿verdad? Porque sería el segundo cuarto. Pero ya no lo vamos a nombrar así, lo vamos a dejar como un medio, porque 2 entre 4 es igual que decir 1 entre 2, ¿verdad? O un medio. El tercer cuarto va a estar localizado acá, ¿sí? Y el cuarto, es decir, 4 dividido entre 4 ya nos da la unidad de pulgada. Ahora ya dividimos la pulgada en cuatro partes. La vamos a dividir estas cuatro partes todavía. Si nosotros dividimos estas cuatro partes, estaríamos dividiendo acá una, luego acá otra, ¿sí? Acá otra división y acá en esta parte otra división. Ahora ya tendríamos 8 partes, ya no tendríamos 4 partes ni 2 partes, tendríamos 8. A eso se le denomina octavos. Recuerden que lo primero lo dividimos en medios, después en cuartos, después en octavos y al último lo vamos a dividir en 16avos. Ok, entonces el primer octavo se va a encontrar aquí, ¿sí? Un octavo, un octavo de pulgada. El segundo octavo se va a encontrar acá, en esta parte, ¿sí? Pero como sería un octavo, dos octavos es similar a un cuarto. Y como ya lo dividimos en cuatro partes, ya lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces aquí sería el primer octavo, el segundo, el tercer octavo, el cuarto octavo, ¿sí? Cuarto octavo. Esto, 4 dividido entre 8 es igual a un medio. Entonces ya no lo vamos a poner, ¿vale? Acá lo vamos a tachar porque lo vamos a ignorar. Siempre vamos a tomar la unidad más pequeña. Entonces aquí sería el quinto octavo, ¿sí? 5 dividido entre 8, ¿de acuerdo? Después, 5 octavos. Aquí nosotros tendríamos, ¿verdad? 5 octavos, 6 octavos, ¿verdad? Pero ya no lo vamos a poner de esta forma porque ya tenemos los 3 cuartos de pulgada, ¿vale? Entonces serían 5, 6 y 7 octavos. 7 octavos de pulgada, ¿vale? Y en esta última rayita ya tendríamos los 8 octavos, que ya sería la unidad, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos dividido nuestra pulgada en octavos. Ya dividimos primero en medios, después en cuartos, después en octavos. Y ahora la vamos a dividir en 16avos, que es la medida que en este caso vamos a utilizar de acuerdo a esta cinta métrica que yo tengo aquí, ¿sí? Esta cinta métrica. Esta vamos a tomar como medida de referencia, ¿sí? Bueno, y entonces vamos
vamos a decir que aquí va a ser el primer 16avo, un 16avo de pulgada. Aquí el segundo va a ser el segundo 16avo, pero ya no le vamos a poner dos 16avos, ¿verdad? Porque vamos a tomar la unidad más pequeña, que es un octavo. Entonces sería un 16avo, nos brincamos el número par, ¿sí? Sería 3 16avos de pulgada, ¿sí? Luego sería 5 16avos. Recuerden que aquí sería 4 16avos, el cual ya no lo vamos a poner. Después sería 6 16avos, no lo colocamos. Ahora ponemos 7 16avos. 8 16avos, que 8 dividido entre 16 nos da la media pulgada, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí 9 16avos. Luego sería 10, el 10 ya no lo tomamos porque es igual que 5 octavos, ¿sí? Luego le ponemos 11 16avos de pulgada. 11, 12 16avos, ya no lo colocamos porque ya tenemos un numerito. 13 16avos. 14 16avos, recuerden que ya igual no lo ponemos porque ya dividimos la pulgada en octavos, ¿sí? Entonces sería 15 16avos. Y el último guioncito sería 16 16avos, que correspondería a la unidad. De este modo, si nosotros llegamos a medir, por ejemplo, este lápiz adhesivo en esta medida, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad?, que este lápiz adhesivo, ¿verdad?, mide 5 octavos, ¿verdad? 5 octavos y pasadito de pulgadas, ¿de acuerdo? Porque está cayendo aquí, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Si nosotros solamente medimos la tapa, ¿verdad? Vamos a medir la tapa. La colocamos acá. Estamos diciendo que mide 3 16avos, ¿verdad? Porque son 3 partes de las 16 partes en las que las dividimos, ¿sí? Ahora bien, jóvenes, dentro de la pulgada, ustedes se dan cuenta que nosotros aquí ya la dividimos en 16 partes. Pues bien, pueden dividir en la pulgada hasta en 32 partes y hasta en 64 partes, de acuerdo a la necesidad de medida. Bien, una vez que nosotros ya realizamos esta clasificación o esta división de la pulgada, ahora nosotros vamos a realizar una demostración de cómo se realizan las mediciones, ¿sí? Para ello vamos a utilizar esta cinta métrica, ¿sí?, que por un lado, ¿verdad? Por un lado tenemos esta cinta métrica, es de uso muy comercial y de uso doméstico, ¿verdad? Que por un lado tenemos centímetros, ¿sí? Y por el otro lado tenemos pulgadas, ¿sí? Se dan cuenta, esta pulgada también está dividida en 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Si ustedes comparan, la línea más grande sería la media pulgada. La línea que le sucede, que en este caso sería esta, serían los cuartos, ¿sí? Y la línea que le sucede después de un cuarto sería el octavo, que sería esta partecita, ¿sí? Y la última línea es el 16avo, que es la más pequeñita, ¿sí? Puede estar dividido todavía la pulgada aquí en esto, en 32avo. Entonces aquí sería el primer 32avo de pulgada. Pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces nos trasladamos a hacer la demostración, ¿sí? Vamos a medir en este caso un refrigerador. Vamos a medir un refrigerador. Solamente vamos a tomar medidas generales para no abordar tanto. Vamos a medir el ancho de la parte frontal del refrigerador. Si nosotros midiéramos de esta forma, estaríamos incluyendo los ángulos que tiene acá, ¿sí? Entonces vamos a medir en la parte de afuera. Colocamos nuestra cinta métrica y nos dice, ¿verdad?, que mide 21 pulgadas, ¿sí? 21 pulgadas. Y ahí estamos viendo que están en el... a ver, vamos a colocarlo bien para que podamos tomar la medida, ¿sí?
sería aquí el octavo, el primer octavo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto octavo. Mide 21 pulgadas 5 octavos, ¿de acuerdo? De ancho. Entonces, 21 pulgadas 5 octavos, lo vamos a registrar aquí. Lo vamos a registrar aquí en este trazo que yo ya tengo. 21 pulgadas 5 octavos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a medir el alto del refrigerador. Esta demostración que estoy haciendo, jóvenes, también ustedes lo van a hacer en casa. ¿Sí? Ok. Ahí vamos a tomar la medida. ¿Sí? En este caso, si nos damos cuenta, cayó en esta partecita. ¿Sí? Y esto está representando los octavos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, perdón, los cuartos. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que tendremos 47 pulgadas. ¿Sí? El primer cuarto, el segundo cuarto, 3 cuartos. 47 pulgadas, 3 cuartos de pulgada. ¿Sí? Lo registramos. Aquí lo registramos. Tres cuartos de pulgada. ¿Sí? Ahora vamos a medir un segundo objeto. En este caso va a ser nuestra computadora. Vamos a registrar. Yo ya hice previamente estos trazos, jóvenes. Ustedes lo van a hacer igual en sus hogares. Vamos a medir el ancho, ¿sí? El ancho de la computadora y el largo, ¿de acuerdo? Bueno, para medir el ancho, vamos a ver que aquí mide 13 pulgadas 1 octavo, ¿sí? Porque cae en la primera rayita, ¿sí? 13 pulgadas 1 octavo. Le ponemos que mide de ancho 1 octavo, ¿sí? Ahora, perdón, aquí nos estaríamos equivocando, ¿verdad? Esta sería la medida, ¿verdad? De acá. 13 pulgadas, 1 octavo. Ok. Estábamos agarrando mal la medición, ¿sí? Ahora vamos a medir el otro lado de la computadora. ¿Sí? Serían 9 pulgadas, ¿verdad? 9 pulgadas, 3/16avos, ¿sí? Porque está cayendo la medida aquí, en el tercer 16avo. Entonces ponemos que 9 pulgadas, ahora sí ya va de este lado. 9 pulgadas, 3/16avos. Ok, esto le hacemos caso omiso, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma nosotros estamos obteniendo algunas medidas muy básicas, pero dadas en pulgadas, ¿de acuerdo? Recuerden que para medidas más precisas podemos dividir la pulgada en 32avos para que tengamos una mayor holgura de medición. Si con esto terminamos, muchísimas gracias, esperamos su demostración ahí en la pestaña de Classroom.